Juró que la casa era segura. Creía que el mal vivía afuera. Pensaba que lo desconocido era su peor enemigo, pero se equivocaba. El verdadero monstruo creció junto a ella. Dormía bajo el mismo techo, comía la misma comida, llamaba madre a la misma mujer. En el episodio de hoy profundizaremos en la historia de una familia destrozada por dentro, donde el amor se convirtió en miedo y el miedo en silencio. Este no es un caso cualquiera. Es un retrato aterrador de lo que sucede cuando la violencia no proviene de afuera, sino de dentro del hogar. Prepárense, la verdad es más oscura que cualquier ficción. Desde el principio, había algo extraño en el comportamiento de Jimmy. No era solo un niño tranquilo, sino una presencia densa, como una nube de tormenta a punto de estallar. Cuando los demás jugaban en el patio, él se refugiaba en la oscuridad del sótano. Mary, su madre, lo llamaba tímido, pero Jen, su hermana menor, lo sabía mejor. Parecía diferente. Su silencio no era de paz, sino de contención, como si guardara algo en su interior que nadie debía ver jamás. Y un día, lo oculto salió a la luz. Su infancia no fue fácil. La casa era estrecha, el dinero escaseaba y su padre estaba ausente. Mary hizo todo lo posible por mantener unida a la familia, trabajando en 2 empleos y llegando a casa agotada todos los días. Jimmy fue el primero en sentir el abandono de su padre. No lloró por ello, al contrario, parecía albergar una rabia silenciosa. Era como si cada ausencia de su padre encendiera una llama en su interior, pequeña al principio, pero constante. Mary intentó compensar, pero la distancia emocional entre ella y Jimmy no hizo más que crecer. Jen era la más sensible de los 3. Lo observaba todo, sentía el peso de la casa en el aire. Mientras Jimmy se refugiaba en su propio mundo, ella buscaba comprender. Pero no había explicaciones racionales para sus arrebatos de ira. Un plato roto de la nada, un perro que desapareció, miradas largas a la pared, como si le hablara. Mary decía que era estrés, que solo era un adolescente en crisis, pero Jen, incluso a temprana edad, sabía que esto no era normal, no era una etapa, era el principio. En la escuela, Jimmy era invisible. Los profesores rara vez lo notaban, sus compañeros lo evitaban. No conectaba, no sonreía, no decía más de lo necesario. Y cuando hablaba, sus palabras tenían peso, comentarios morbosos, ideas inconexas, pero siempre frío. Un profesor de historia le contó una vez al director que Jimmy había escrito un ensayo inquietante sobre la venganza familiar, pero no hicieron nada. Fue solo creatividad. Nadie vio las señales, nadie quería verlas, hasta que ya no fue posible ignorarlas. Jen empezó a temer a su propio hermano, y la culpa la consumía. ¿Cómo podía temer a alguien de su propia familia? Pero era imposible no sentirlo. Sus gestos se volvieron más violentos, aunque camuflados. Un empujón involuntario, un apretón de brazo juguetón. Jen intentó contárselo a su madre, pero Mary se negó a aceptarlo. Le dijo que estaba pasando por un momento difícil, que necesitaba apoyo, no juicio. Y así, la casa se convirtió en una prisión emocional donde la verdad era sofocada por el miedo a afrontar lo obvio. Las noches eran peores. La casa, silenciosa, parecía respirar con ellos. Jen se despertaba con pasos arrastrados en el pasillo, siempre a la misma hora. Las 3:17 a.m. Cuando se armó de valor para echar un vistazo, solo vio la sombra de Jimmy frente a la puerta de su habitación. No dijo nada, simplemente se quedó allí, inmóvil, observando. Cuando se daba cuenta de que ella lo veía, retrocedía lentamente, sin expresión alguna. Jen dejó de contárselo a su madre. Sentía que, con cada informe, Jimmy se volvía más consciente del miedo que infundía, y parecía disfrutarlo. Mary
agotada por el trabajo, no notó el cambio en su hijo. Para ella, Jimmy seguía siendo ese niño de ojos tristes que necesitaba cariño. Pero los pequeños incidentes comenzaron a acumularse. Comida que desaparecía del refrigerador, ropa rota encontrada en el jardín, las herramientas de su padre que desaparecían. Cada vez que Jen intentaba confrontarlo, Jimmy simplemente sonreía, una sonrisa lenta e incómoda. No había ira en esa mirada, había calma, y eso, para Jen, era mucho más aterrador que cualquier grito. Los rumores comenzaron a extenderse en la escuela. Un compañero afirmó haber visto a Jimmy en la parte trasera del edificio, hablando solo y dibujando símbolos extraños en la pared. Otro dijo que llevaba una caja de madera y la escondía cerca del campo de fútbol abandonado. Cuando el director lo llamó, lo negó todo con una calma inquietante. Jen intentó seguir a su hermano después de clase, pero lo perdió. Y esa noche volvió a oír pasos en el pasillo. Jen decidió investigar por su cuenta. Esperó a que Jimmy se fuera para dar un paseo y entró en su habitación. El olor a moho y óxido era sofocante. En un rincón encontró un viejo cuaderno con las páginas llenas de dibujos violentos y frases inconexas. Todo empieza en casa. El silencio es el arma. Ella necesita entender. Al oír que se abría la puerta, Jen escondió el cuaderno y fingió ver la televisión. Pero él presentía que Jimmy, de alguna manera, sabía que ella había rebuscado entre sus cosas. A partir de esa noche, la tensión aumentó. Jimmy empezó a dejarle notitas a Jen, trozos de papel doblados con frases cortas. «Te veo. El sótano es la clave. No hables con ella». Jen no sabía si ella era Mary o alguien más. El miedo empezó a mezclarse con la curiosidad. En contra de sus instintos, decidió ir al sótano esa mañana. Lo que encontraría allí haría que su miedo fuera más que una simple corazonada. El sótano estaba frío, húmedo y tenuemente iluminado. Jen bajó lentamente, con el corazón acelerado, iluminando su camino con la linterna de su celular. El piso de cemento tenía manchas oscuras que no lograba identificar. En el rincón más alejado, una mesa improvisada estaba llena de objetos que no pertenecían a la casa. Fotos viejas recortadas, retazos de tela, cuchillos oxidados y la caja de madera que sus compañeros de escuela habían mencionado. Al abrir la tapa, vio pequeñas muñecas de tela y cabello humano, cada una con un papel pegado, escrito con los nombres de personas que conocía. El suyo estaba allí. Jen retrocedió unos pasos, pero sintió el crujido de la madera tras ella. Jimmy estaba de pie en las escaleras, observándola. Su rostro estaba en la sombra, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña. «No deberías estar aquí», dijo con voz tranquila, casi suave. Bajó lentamente. Cada paso resonaba en el espacio cerrado. Jen aferró su celular con fuerza, pero no podía moverse. Su hermano se detuvo a pocos metros, le quitó la caja de las manos y susurró: «Todavía no es hora». Luego, simplemente apagó la luz del sótano y subió, dejándola en total oscuridad. Desde ese día, su relación cambió. Jimmy ya no disimulaba el control que ejercía sobre Jen. Pasaba a su lado en silencio, a veces dejando objetos extraños en su almohada, una llave oxidada, un trozo de vidrio, una nota con una hora específica escrita. Mary empezó a presentir que algo andaba mal, pero cada vez que intentaba hablar, Jen se cerraba. Sabía que si le contaba algo, Jimmy encontraría la manera de castigarla. El miedo se había apoderado de ella para siempre, y en silencio. Una noche lluviosa, Jen se despertó con un ruido en el patio trasero. Se asomó por la ventana y vio a Jimmy enterrando algo cerca de la cerca. Trabajaba con rapidez, con las manos cubiertas de barro.
Al día siguiente fue al lugar y encontró la tierra aún removida. Cavó con las manos hasta encontrar una bolsa de plástico atada. Dentro había un conejo muerto y una nota. Primero los animales, después las personas. Jen dejó la bolsa allí, la volvió a tapar y regresó a casa, sintiendo que se le acababa el tiempo para entender los planes de su hermano. Mary, preocupada por el comportamiento cada vez más solitario de sus hijos, decidió que necesitaban un fin de semana en familia. Reservó una cabaña en el lago para intentar que todos se reencontraran. Jen intentó negarse, pero Mary insistió. Durante el viaje, Jimmy parecía más tranquilo, casi normal, lo que solo aumentó las sospechas de Jen. La primera noche desapareció durante horas y regresó con la ropa mojada, sin explicar dónde había estado. Cuando Mary le preguntó, simplemente sonrió y dijo: «Estaba preparando el lugar adecuado para nosotros». A la mañana siguiente, Jen encontró algo inquietante en la orilla del lago. 3 grandes piedras dispuestas en triángulo, con ramas que formaban símbolos en el centro. Junto a ellas había cuerdas y un trozo de tela que reconoció como cortinas de la casa. Intentó hablar con su madre, pero Mary se rió, diciendo que a Jimmy siempre le gustaban las bromas raras. Jen se dio cuenta de que Mary estaba sumida en la negación, incapaz de aceptar que su propio hijo pudiera representar un peligro. Y para colmo, Jimmy parecía saber que su madre jamás le creería a su hermana. Esa noche, Jen no pudo dormir. Cada ruido en la cabaña parecía amplificado. El viento sacudía las ventanas, pero lo que más la molestaba era el rítmico sonido de pasos en la cubierta que iban y venían, como si alguien estuviera vigilando. Alrededor de las 3 de la mañana, se levantó y echó un vistazo por la rendija de la cortina. Jimmy estaba allí, de espaldas a la cabaña, contemplando el lago. Su quietud era casi antinatural. Jen se estremeció, pero antes de que pudiera apartarse de la ventana, vio algo que le heló la sangre. Una figura emergiendo lentamente del agua, dirigiéndose hacia él, o él hacia ella. A la mañana siguiente, Mary mencionó que Jimmy se había ido temprano a dar un paseo por el bosque. Jen intentó convencerla de que se fuera, pero su madre insistió en disfrutar de su estancia. Al caer la tarde, Jimmy regresó con una bolsa. No le mostró el contenido a nadie, pero Jen notó manchas oscuras en el asa, como de sangre seca. Cuando intentó preguntarle, él simplemente respondió: «Pronto lo entenderás». Jen se dio cuenta de que entender no era una promesa, sino una amenaza. De vuelta en el pueblo, el ánimo en casa empeoró. Jimmy empezó a desaparecer durante días seguidos y a regresar en mitad de la noche, siempre con algo que escondía rápidamente en el sótano. Jen intentó advertir a Mary por última vez, pero su madre reaccionó con enojo, acusándola de exagerar y alimentar la paranoia. Lo que Mary no sabía era que la noche anterior, Jen había seguido a Jimmy hasta el campo de fútbol abandonado. Allí, vio que mantenía una choza improvisada llena de pertenencias de vecinos e incluso de niños desaparecidos de la zona. Jen no pudo dormir después de este descubrimiento. Su miedo ahora era que Jimmy diera el siguiente paso, y ese paso podría ser dentro de la casa. Empezó a cerrar la puerta de su habitación con llave todas las noches, pero siempre despertaba con la sensación de que alguien había estado allí. Los objetos se movían y una vez encontró su cuaderno debajo de la almohada, abierto. En la página, una lista de nombres con fechas. Su nombre estaba marcado para una fecha próxima. Su respiración se volvió entrecortada. Solo faltaban 3 días. La noche siguiente, un apagón dejó toda la casa a oscuras. Mary ya se había acostado temprano, agotada.
Jen estaba sola en la sala, buscando velas, cuando oyó un ruido proveniente del sótano, algo que arrastraban. Bajó un escalón, luego otro, con la linterna temblando en la mano. Al iluminar, vio a Jimmy arrodillado, cosiendo algo en la tela que reconoció al instante. Era el conjunto que había usado en su último cumpleaños. Él levantó la vista y sonrió. «Ya está listo». Jen retrocedió aterrorizada y corrió a su habitación, encerrándose. Permaneció despierta toda la noche, oyendo pasos al otro lado de la puerta. Al amanecer, decidió escapar antes de que Mary despertara. Tomó algunas pertenencias y salió por la ventana. Pero al llegar a la verja, encontró un paquete envuelto en una cinta roja. Dentro había una foto suya durmiendo, tomada la noche anterior, y una nota. «Nunca saldrás de aquí sola». Jen se dio cuenta de que Jimmy siempre iba un paso por delante, y que quizá ya fuera demasiado tarde. Jen no fue a la escuela ese día. En cambio, pasó horas escondida en la biblioteca pública, intentando armarse de valor para denunciar a su hermano. Pero, con cada escenario que imaginaba, concluía que nadie le creería sin pruebas concretas. A última hora de la tarde, decidió escabullirse a casa por la puerta trasera. Al entrar, sintió un silencio extraño. Llamó a su madre, pero no hubo respuesta. Subió las escaleras con cautela, y al llegar al pasillo, vio la puerta del dormitorio de Mary entreabierta. Dentro, Mary dormía profundamente. Con un pañuelo atado alrededor de las muñecas y los tobillos, como si alguien la hubiera sujetado y luego hubiera cambiado de opinión. Jen intentó despertar a su madre, pero Mary estaba aturdida, como drogada. Mientras pensaba qué hacer, oyó el portazo, el eco de unos pasos pesados subiendo las escaleras. Jimmy entró en la habitación con una bolsa negra en la mano. No le sorprendió verla allí. «Llegas demasiado pronto para esto, Jen», dijo, dejando la bolsa en el suelo. No se supo qué contenía, pero el olor metálico que emanaba no dejó lugar a dudas. Jen retrocedió, presentiendo que algo definitivo estaba a punto de suceder. Esa noche, Jen no durmió. Se apoyó en la puerta del dormitorio, agarrando unas tijeras como única defensa. Pero lo que la mantuvo despierta no fue solo el miedo a que Jimmy entrara, sino el sonido constante de algo siendo arrastrado por el pasillo de un lado a otro durante horas. Cuando finalmente se arriesgó a mirar por la cerradura, no vio nada, hasta que se dio cuenta de que Jimmy estaba agachado, mirándola fijamente desde el otro lado. Su sonrisa parecía más amplia que nunca. Al día siguiente, Mary decidió salir temprano de compras. Jen, sola en casa con Jimmy, intentó evitar cualquier contacto, pero él parecía decidido a hablar. Se sentó a la mesa con ella y empezó a contarle historias de su infancia, llenas de detalles que ella no recordaba. A mitad de la lectura, deslizó lentamente el cuaderno hacia ella. La página abierta mostraba un nuevo dibujo, el plano de la casa, con flechas que señalaban todas las habitaciones y una X marcada en el suyo. «Planificarlo es todo», dijo, antes de levantarse e irse sin explicar a dónde iba. Jen aprovechó la oportunidad para bajar corriendo al sótano y fotografiarlo todo. La caja de madera, las muñecas, las notas, las herramientas. Al hacerlo, oyó un ruido metálico detrás de ella. La puerta del sótano se había cerrado. Intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Gritó pidiendo ayuda, pero sabía que Jimmy no respondería. Tras interminables minutos, la puerta se abrió lentamente. Él estaba allí, llave en mano, y simplemente dijo: «Ahora sabes lo que es no tener salida». A partir de entonces, Jen empezó a darse cuenta de que Jimmy la estaba poniendo a prueba, evaluando sus reacciones. Dejaba pistas a propósito,
como si quisiera que comprendiera algo antes del día marcado en el cuaderno. Pero cuanto más descubría, más claro se hacía que no había nadie que la ayudara. El círculo se cerraba. Una madre en negación, vecinos distantes, profesores indiferentes. Y Jimmy, cada vez más seguro, parecía estar contando los días, no para un crimen, sino para un ritual. Y en este ritual, ella era la pieza central. Jen decidió no esperar más. Esa noche, entró en la habitación de Mary e intentó despertarla para escapar juntos. Pero Mary, adormilada, simplemente repitió que todo estaba bien y que Jimmy nunca haría daño a su familia. Era como si estuviera hipnotizada por una confianza ciega. Frustrada, Jen regresó a su habitación y empezó a empacar una mochila con documentos y dinero escondido. Mientras empacaba, notó algo en el espejo, un pequeño reflejo que salía de debajo de la cama. Al levantar la vista, vio una cámara encendida, filmándola en tiempo real. El pánico se apoderó de ella. Jen apagó la cámara y corrió al sótano, decidida a destruir cualquier prueba que Jimmy tuviera en su contra. Pero al encender la luz, notó que el lugar era diferente. Todo había sido reorganizado, como una exposición macabra. Muñecas colgaban del techo, fotos pegadas a las paredes y símbolos dibujados en el suelo con pintura roja. En el centro, una vieja silla con cuerdas ya atadas a los brazos y las patas. Estaba claro. Esto no era improvisado. Había sido preparado hacía mucho tiempo. Jen tomó fotos de todo y subió corriendo las escaleras, pero encontró la puerta de la cocina cerrada. El sonido de la cerradura al girar resonó en el pasillo, y Jimmy apareció con una mirada serena. «Quedan 2 días», dijo, apoyado en la pared como si tuviera todo el tiempo del mundo. Jen intentó pasar junto a él, pero él solo le bloqueó el paso con su cuerpo. «No tiene sentido intentar irse. Lo que está pasando ya ha empezado». Sus palabras no sonaban a amenaza, sino a una advertencia ineludible. A la mañana siguiente, Jimmy no estaba en casa. Jen aprovechó para registrar la choza del campo de fútbol abandonado. Allí encontró algo aún más inquietante. Recortes de periódicos sobre desapariciones sin resolver en la zona, algunas de años atrás. Nombres, tachados, fotos con ojos quemados por el fuego. En una caja reconoció un pendiente de un vecino desaparecido meses antes. Junto a él, otro idéntico, pero este era suyo, pues lo había perdido de niña. El frío que sintió no era del viento. Al volver a casa, encontró a Mary llorando en la cocina. Dijo que Jimmy había discutido con ella, algo inusual, y salió furiosa, dando un portazo. Mary parecía asustada, pero aún así le pidió a Jen que no empeorara las cosas. Jen intentó insistir en que salieran juntas, pero Mary dijo que no era seguro ahí fuera. Esa frase se le quedó grabada en la mente de Jen. ¿Cómo podía ser inseguro ahí fuera si el peligro estaba dentro? Era como si Jimmy hubiera logrado manipular incluso la percepción de seguridad de su madre. Esa noche, Jen oyó pasos en el tejado, subió por la ventana del ático y vio a Jimmy agachado, observando la manzana con unos prismáticos. Parecía estar anotando algo en un cuaderno, marcando casas y horas de encendido de las luces. Al darse cuenta de que ella lo observaba, sonrió y dijo: «Estoy decidiendo quién viene después». Jen bajó rápidamente las escaleras, se encerró en su habitación y se dio cuenta de que la cuenta regresiva del cuaderno no era solo para ella, sino para una cadena de acontecimientos mucho mayor, y ella estaba a punto de ser la primera pieza. Al día siguiente, el ambiente era extraño. Jimmy se despertó temprano, se vistió meticulosamente y se perfumó, algo que nunca hacía. Mary intentó
conversar con él, pero él solo dijo, «Hoy fue especial». Jen pasó la mañana encerrada, escuchando pasos rápidos por toda la casa y martillando en el sótano. Alrededor del mediodía, Jimmy llamó a su puerta, no para entrar, sino para dejar un sobre en el suelo. Dentro había una sola foto, Jen, durmiendo, con una cuerda suelta alrededor del cuello. El miedo se convirtió en desesperación. Jen intentó llamar a la policía, pero el teléfono no tenía señal. Corrió a su celular, sin señal. Todas las ventanas estaban cerradas desde afuera. Mientras intentaba encontrar una salida, oyó gritar a su madre. Bajó corriendo las escaleras y la encontró sentada en el sofá, con las manos temblorosas. Mary sostenía una carta. «Quiere que nos unamos a él, o no se detendrá». Las palabras de Mary eran vagas, pero tenían un peso mortal. Jen presentía que algo irreversible estaba a punto de comenzar. Al anochecer, Jimmy les pidió a ambos que bajaran al sótano. Dijo que quería mostrarle algo importante. Mary, indecisa, bajó primero. Jen, sin otra opción, la siguió. La habitación estaba iluminada por docenas de velas. El aire estaba impregnado de un aroma dulzón y nauseabundo. En el centro esperaba la silla con las cuerdas. En las paredes había fotos de ellos en diferentes momentos de sus vidas, algunas rotas, otras manchadas. Jimmy habló con calma sobre la purificación y la liberación. Jen comprendió que, para él, esto no era un delito, sino un ritual. Mary intentó discutir, suplicar, pero Jimmy parecía sordo. Se acercó a Jen y le ahuecó la cara con sus manos frías, diciendo, «Eres la primera porque eres la más fuerte». Jen aprovechó un momento de distracción, lo apartó y corrió hacia las escaleras. Jimmy la persiguió, pero tropezó con una de las velas, tirando varias al suelo. El fuego comenzó a extenderse rápidamente. Jen ayudó a su madre a levantarse, pero cuando miró hacia atrás, vio a Jimmy de pie entre las llamas, sonriendo como si todo fuera parte del plan. Jen y Mary lograron salir por la ventana de la cocina, tosiendo por el humo. La casa se incendiaba y los vecinos comenzaron a acercarse, llamando a los bomberos. Mary lloró, intentando explicarse, pero nada tenía sentido para quienes la escuchaban. Jen, arrodillada en el césped, miraba fijamente la puerta, esperando a que Jimmy apareciera, pero no salió. Cuando los bomberos llegaron minutos después, reportaron que no había nadie dentro, ningún cuerpo, solo las marcas en el suelo donde había estado la silla. En los días siguientes, Jen y Mary se mudaron lejos, intentando empezar de cero. Pero Jen sabía que no había un verdadero nuevo comienzo. Cada noche, al apagar las luces, oía pasos en el pasillo exactamente a las 3:17 a.m. Una mañana, encontró un sobre en el umbral. Dentro, una sola frase escrita a mano: «Aún no es hora». El papel tenía el mismo olor dulce del sótano en llamas. Jen supo, con un escalofrío, que Jimmy estaba vivo, y que, donde quiera que estuviera, seguía contando los días.